Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santizo Fión, hoy vamos a platicar el tema El poder de los sueños y momentos eureka. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan aquí con ánimo y con entusiasmo para seguir comentándoles y construyendo mi primer libro Desde el umbral de la muerte, donde aparecen sucesivamente todos esos capítulos que hemos estado hablando cada semana, tratando de analizarlos y repensarlos para compartir lo que sentí en los momentos cercanos a la muerte y la investigación que hice sobre la verdad del alma. Doctor, ¿qué es un momento eureka? Bueno, Edgar, la semana pasada estábamos hablando precisamente de esas hierofanías, de esas epifanías que tuve después de los accidentes, después de la cirugía, un momento en un sueño donde pude darme cuenta que la verdad era como las dos caras de una moneda. La verdad son como las caras de una pirámide. La verdad son como las facetas de un diamante. Si nos preguntamos, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuál es la filosofía verdadera? ¿Cuántas corrientes filosóficas hay? ¿Cuál es la ciencia verdadera? ¿Cuántos tipos de ciencia hay? Y lo mismo sucede con la economía, con la política y con muchas cosas de la vida real. Entonces, esto quiere decir que la verdad del alma puede tener diferentes facetas, religiosa, filosófica y científica. Y eso fue lo que soñé en un momento determinado, en una madrugada, en marzo, después de mi infarto, más o menos 6 meses después de que me operaron a corazón abierto. Ese momento de iluminación, de captación de lo que trasciende la información racional de la mente, lo que se puede llamar momento eureka. Entonces, como parte de la investigación del alma que estuve haciendo, investigué si esto es factible. Es factible que en un momento determinado uno se pueda dar cuenta de que las verdades son relativas a los conceptos sociales, culturales, religiosos, filosóficos o científicos. Pues después de 30 años de investigación les puedo decir que sí. Entonces, esos momentos de eureka, esos sueños lúcidos o esos sueños revelatorios, pueden ser como los sueños de José en Egipto, o pueden ser como los sueños de Jacob en la Biblia, o pueden ser como los momentos de eureka de Dmitri Mendeleev con la tabla periódica, de Kekule con la molécula de benceno, con Ramanujan y las teorías matemáticas que la diosa Nagiri le dio para poder entender la física cuántica de hoy. Esas fórmulas matemáticas que durante los sueños Ramanujan, un hindú, que luego fue a Cambridge, a Inglaterra, a decirles la verdad de las matemáticas que fueron reveladas por la diosa Nagiri, ¿ese es un momento eureka? Sí. Lo mismo le pasó a Descartes con el espíritu de la verdad, que le dio el entendimiento de los fundamentos racionales de la filosofía racional, de toda la componente matemático cartesiano, los fundamentos racionales de la ciencia y todas las bases científicas de lo que hoy conocemos como teoría, digámosle, intuitiva de la razón científica. Las tesis hipotético-deductivas que nos llevan a la verdad de la ciencia. Y todo ese montón de revelaciones científicas, como la tabla periódica de los elementos de Dmitri Mendeleev y otras cosas más, nos hacen darnos cuenta que el cerebro humano sí lo puede hacer. Sí puede llevarlo a uno a tener conocimientos de cosas que a veces no entiende, pero que el cerebro y sus componentes durante el sueño puede captar toda la información del inconsciente que lo tenemos en la mente desde que estamos en el útero materno,
lo cual nos ha permitido formular y conectar el cerebro en diferentes facetas para crear nuestros hábitos que nos llevan a actuar en la vida diaria. Entonces somos animales de hábitos, pero esos hábitos los podemos cambiar con la razón. Entonces, ¿un alcohólico puede dejar de tomar? Sí. ¿Un drogadicto puede dejar las drogas? Sí. Unas personas que son fanáticas del sexo pueden volver al camino del bien, sí. Entonces quiere decir que nosotros con la razón podemos cambiar nuestros hábitos que traemos desde la niñez. Y ese tipo de revelación en un sueño son los momentos de eureka, son las epifanías o las hierofanías, o el poder de los sueños que dice Jung y que dice Freud, que son el inconsciente que se revela, se releva, no, que se vuelve realidad en los momentos del sueño. Entonces quiere decir que lo que yo descubrí en un momento epifánico después de la cirugía puede ser verdadero. Y eso es lo que he hecho ahora, buscar los fundamentos racionales, científicos, filosóficos y religiosos para entender la verdad del alma. Y ese es el trayecto que he llevado hasta el momento, donde me he podido dar cuenta que las verdades pueden entenderse de diferente forma sin dejar de ser verdad. Entonces, ¿quiere decir que la religión tiene verdad? Sí. ¿Quiere decir que la ciencia tiene verdad? Sí. ¿Quiere decir que la filosofía tiene verdad? Sí. Lo que he encontrado a lo largo de esta investigación es que los libros tienen cosas buenas y cosas malas. Los libros son como los árboles frutales, que la fruta tiene que estar madura y deliciosa para poderla saborear. Si están verdes, déjenlas que maduren las ideas. Si están podridas y son malas, no tomen esas ideas. Y todos los escritos humanos pueden ser en parte ciertos y en parte falsos. Entonces, esos momentos revelatorios, esos sueños epifánicos, ese poder del sueño consciente, puede ser el momento eureka y nos ha ayudado a entender muchas cosas de la ciencia, de la filosofía y la religión. Doctor, ¿y usted era así antes de que le sucediera todo esto o hasta que le sucedió todo Oh. eso? Dice que no, Edgar, yo era pues, normal, como usted que estoy un poquito loco, dicen algunos, pero tal vez sí, pero antes era más normal de la locura humana, es decir, yo vivía, o todos vivimos en ese tipo como de sueño, pienso yo, o como en automático, como animalitos, que estamos todos influidos por la cultura y creemos que así es la realidad y lo que tenemos que hacer. Y entonces uno actúa en automático todos los días, trabaja, duerme, tiene su familia y ahí se muere, y se muere. No busca la verdad, digamos. Y todo esto me dio después de que después de haber estado cerca de la muerte, pues tratar de entender qué fue lo que sentí. Es que es interesante, Edgar, porque uno se da cuenta cuando está muriendo que la realidad no es lo que parece. Uno cree que la realidad uno mira y ya estuvo. No, no es así. Entonces, cuando uno se da cuenta que la realidad no es así, quiere decir que la realidad puede ser diferente, pero para entenderla tiene que leer otras cosas. No solo tengo que leer medicina, no, no va a entender nada nunca. Tengo que ser alfabeta, no analfabeta, alfabeta de la filosofía, de la ciencia y de la religión, para que diferentes perspectivas pueda ver y entender de mejor la realidad para poder vivir mejor. Porque si no vivo en automático, es lo que dicen las canciones, lo que dicen los poetas, lo que dice mucha gente, que no existe la mentira ni la verdad, solo existe la interpretación de lo que está pasando, como dice Campo Amor, ¿va? Nada es bueno ni falso, todo depende del cristal con que se mira, dice Campo Amor, un poeta. Pues así es, uno puede ver la parte buena o la parte mala dependiendo de la perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver todo de diferentes perspectivas para buscar lo más interesante y lo mejor para vivir yo mejor. No es que si existen muchas verdades, yo creo mi verdad y hago lo que yo quiera. No, no es así. Porque las verdades son culturales, las verdades son religiosas, las verdades son durante una época. Entonces, ¿el dinero es verdadero? Es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero el dinero o no? Si tienen el oro, la plata, el bronce. Tienen plástico, tarjeta de crédito. Tienen papel, es un papel de 5 quetzales. Tienen números digitales, el Bitcoin. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Son muchos verdaderos y está en nuestra mente. Esa verdad social y cultural nos ha servido para evolucionar,
Pero ¿qué pasa si el hombre como humanidad se muere? ¿Existe el dinero? No va a existir. ¿Existe la matemática? No va a existir. ¿Existe la filosofía o la ciencia cuando toda la humanidad se acabe? No va a existir. Porque esas verdades sociales humanas es lo que nos ha permitido evolucionar como especie, aparte de lo que es la conciencia animal. Los animales existen y nosotros existamos o no. Los dinosaurios existieron, estemos nosotros o no. El dinero no. Nosotros dejamos de existir, se acabará la religión, la filosofía, la ciencia, el dinero, la política, los pleitos, las guerras y todo lo que nosotros hacemos como sociedad humana, en la cual formamos verdades sociales, no verdades individuales, ya se lo dije. No es que yo crea mi verdad y yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a desatarme en sexo, drogas y rock and roll porque es la forma que yo quiero vivir, no. Te va a hacer mal y te va a morir sin ser muy, muy religioso. Hay que ser lógicos y analíticos. Por eso cuando Stephen Hawking habla en su libro sobre la física cuántica y la astrofísica y la creación del universo como Big Bang, y dice Dios no existe, en su segundo libro. En el primer libro dijo, la mente de Dios es la matemática del universo. Quiere decir que es un analfabeta filosófico, es un analfabeta teológico, que no ha ido a leer nada de eso, porque se mete a hablar de eso, no sabe. Como dice este Marcus Gabriel en su libro, bueno, en todos sus libros dice lo mismo, que por ejemplo los ateos, los nuevos ateos, ¿va? Dawkins, Dennett y otros cuatro que no me acuerdo cómo se llaman, que son tal vez buenos biólogos, no son buenos tampoco, pero son analfabetas filosóficos, son analfabetas teológicos, entonces porque se meten a hablar cosas que no saben. Entonces, para más o menos poder platicar sobre el tema sin aceptar y sin creer que yo tengo la verdad, tengo que leer. Entonces, para poder leer filosofía, lean los principales libros de filosofía de los principales pensadores de la humanidad y así van a poder hablar de filosofía. Si quieren hablar de ciencias, lean los principales libros de la física, de las neurociencias, de la química, no sé, de la evolución. Voy a hacer unos TikTok por si lo quieren ver, donde analizo las verdades de la gravedad, por ejemplo, del centro del universo. ¿Dónde está el centro del universo? Antes creíamos que el centro del universo era la Tierra. Después creímos que el centro del universo era el Sol. Y hoy sabemos que el centro del universo, oigan esto, está en todos lados y en ningún lado, lo que dice la física de hoy. Yo no sé si mañana qué van a decir. Entonces quiere decir que el planeta Tierra y nosotros también somos parte del universo, del centro del universo. ¿Por qué? Porque cuando inició el Big Bang comenzó en una partícula cuántica en un campo de Higgs y de ahí surgió todo, la materia, la energía, el campo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo, la materia oscura, la energía oscura y todo lo que no sabemos que existe. Quiere decir que de eso salimos todo el universo. Entonces, cuando hacen una representación computarizada del universo, se puede dar uno cuenta que todos los puntos van concéntricamente hacia el inicio del universo. Entonces, todos los puntos son parte del centro del universo. Entonces, ¿qué es lo que se expande en el universo? El espacio entre la materia. Vayan a leer los libros de Hawkins, ahí está. Se llama El Gran Diseño, se llama El universo en una cáscara de nuez, la historia del tiempo, la breve historia del tiempo, para comenzar. Y después lean los libros de física y astrofísica. Pues quiere decir que las verdades humanas van evolucionando y mejorando. Entonces, las religiones, ¿cuál es la mejor religión? ¿Cuál es la religión verdadera? El cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, lo cual todas tienen parte de verdad. Todas tienen facetas de diamante que complementan la verdad. Y lo interesante es que la verdad más universal de todas es la empatía, es el amar al prójimo, el no causar daño al otro y tratar al otro como me trato yo. Esa es la verdad más universal. Las demás verdades son más locales o religiosas o filosóficas. Entonces, el amor al prójimo, la regla de oro de todas las religiones, de todas las espirituales, de todas las culturas humanas a través de la historia de la humanidad, es la verdad más universal de todas. Doctor, y será que a mí me gustaría usar todo el cerebro, pues, pero será que no, será que no lo puede usar uno, doctor?
Bueno, mira, Edgar, conforme uno va buscando la verdad del alma y te va comenzando a leer muchas cosas de neurociencia, se da cuenta también que la ciencia también va evolucionando en las verdades, ¿verdad? Entonces, esa falsedad de que solo usamos el 10% del cerebro no es cierto. Utilizamos el 100% del cerebro. Porque si algo no lo hubiéramos utilizado a lo largo de la evolución, hubiera desaparecido. O sea que el apéndice sirve para algo, sí, sirve como tejido linfoideo. ¿Sirve la vesícula para algo? Sí, para guardar la bilis. Entonces, todo sirve de una forma u otra. Entonces, quiere decir que todo nuestro cerebro lo utilizamos ahorita, todo el cerebro. Pero lo interesante es que solo utilizamos el 20% simultáneamente. Esto significa que si tenemos 89.000 millones de neuronas en el cerebro y esas están conectadas a 20.000 conexiones por neurona, son trillones de conexiones, ¿va? Entonces, esa cantidad de información está conectada un lado con el otro. Entonces, cuando oímos música, está conectado el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el sistema límbico, el sistema basal, el tallo cerebral, todo está conectado, una puerta con otra. No todo al mismo tiempo, todo, no. 20% distribuido en todo el cerebro. Entonces, es interesante esto. Cuando utilizamos las conexiones, miren pues, para que me entiendan, el cerebro como que hubieran 86.000 millones de músicos y cada músico toca un instrumento, 86.000 millones de instrumentos. Y estos músicos con sus instrumentos tocan canciones, música clásica, rock, reggaetón y lo que quieran. Va. Y de esas hay una canción por cada pensamiento. Entonces, cuando sale una canción, por ejemplo, El Lago de los Cines, digamos, o cualquiera de esos, el que quieran ustedes, la Quinta Sinfonía, es un pensamiento. ¿Y cuántos pensamientos hay? Y cuando ese pensamiento está activo en el cerebro, tenemos conectadas varias áreas cerebrales. Entonces, cuando las áreas cerebrales predominan en el lóbulo frontal, estamos usando la razón, entre comillas. Cuando usamos el sistema límbico en la parte central del cerebro, estamos usando la emoción. Entonces, ese 20% se va a la emoción, dejamos de pensar, para que me entiendan. Y si ese 20% se va a la razón, bajamos la emoción. Por eso cuando nos enfocamos en el lóbulo frontal, en respirar profundo, que es un hábito que formamos desde que estamos en el útero materno, que cuando respiramos despacito, estamos relajados. Y ese hábito lo formamos desde que estamos en el útero materno. 20 años después, 30 años después, comienzo yo a respirar despacio y me relajo. Aunque la realidad sea estar en un tráfico donde todos están metiendo la madre o están peleando, estamos en un estadio lleno de gente, vamos a tirar un penalti, respiramos hondo y despacio, nos concentramos, nos enfocamos, cortamos todo lo demás y estamos más tranquilos. Entonces, es un hábito que hay que formarse para bajarle al estrés. Y cuando estamos muy emocionados, le bajamos a la razón. Pero cuando estamos emocionados, estamos locos, estamos drogados, estamos embriagados, no pensamos y hacemos tonteras. Porque el 20% o se aprende aquí o se aprende aquí. O se aprende en el lóbulo frontal y razonamos, o se aprende en el sistema límbico y nos emocionamos. Entonces, depende de dónde esté la cantidad de energía, vamos a estar emocionados en el sistema límbico, o razonando, o enfocados, o meditando, o rezando, o contemplando con el lóbulo frontal. Pues que es importante hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de oración, contemplación, meditación, mindfulness o lo que quieran, para desarrollar el lóbulo frontal y aprendamos a enfocarnos. Cuando nos enfocamos, nos relajamos, vivimos mejor, le bajamos al estrés, le bajamos al cortisol, aumentan nuestras defensas y vamos a vivir mejor y más. Si vivimos más con la emoción, nos vamos a morir más rápido, infartados. Doctor, ¿y qué poder tienen los sueños con el inconsciente? Ah, es interesantísimo, Edgar, porque durante los sueños les he de decir que es cuando se graba la memoria a largo plazo. La gente que no duerme se muere más rápido. La gente que duerme bien graba la información del día, las semanas o los meses, la información más importante para poder sobrevivir y la que está más fijada a la emoción. Por eso cuando dormimos estamos va a rumiar el pensamiento que tenemos en la cabeza. Y eso sirve para que el cerebro guarde la información a largo plazo en todas las conexiones. ¿Dónde está la memoria? Dijo Eric Kahn del Premio Nobel de Fisiología. En todo el circuito, en todo el cerebro, todo el cuerpo.
¿Dónde se guardan las memorias? Generalmente en el hipocampo. Entonces, en el hipocampo, que es el sistema límbico, se guarda la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo está en todo el circuito. Entonces, para dormir, fijamos la memoria. Si no dormimos, no fijamos la memoria. ¿Y qué es la memoria? El recuerdo de la última vez que nos acordamos de lo que pasó cuando éramos niños. Entonces, ¿podemos cambiar la memoria de niños? Sí. ¿Podemos crear una memoria de niños? Sí. Si yo a ustedes los hipnotizo y les digo todos los días, cada 15 días, a usted lo violaron, a usted lo violaron, a usted lo violaron. Entonces usted va a crear la memoria que lo violaron, después lo va a creer. Y para usted va a ser cierto. Entonces quiere decir que una inducción hipnótica puede provocar una memoria que no pasó. O puede borrar una memoria que sí pasó. Entonces es tan inestable la memoria que la memoria es el recuerdo de la última vez que nos acordamos. Si ustedes miran una foto y le cuentan todos los días con su mamá o sus tíos que usted en esa época hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa, después va a creer que eso es un recuerdo y no es un recuerdo. Es un recuerdo creado por la foto y lo que le contaron. Y pues, sí me acuerdo como mi mamá me llevó y no lo llevó nunca ahí. Bueno, usted tal vez lo cree y tal vez está la foto ahí, pero usted no se acuerda de cuando pasó. Entonces quiere decir que las memorias son muy frágiles, se pueden quitar y se pueden poner de acuerdo a técnicas hipnóticas, no son, yo entiendo como técnicas de plasticidad cerebral desde el punto de vista neurocientífico, pero es que poder tener todas las diferentes perspectivas. La psicología tiene parte de verdad y parte de mentira. La psicología es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque para comprobar que yo tengo éxito, el paciente tiene que admitir lo que yo le digo. Si el paciente no admite lo que yo digo como médico, entonces el que está mal es el paciente, que está en negación, dice la psicología, ¿no? Entonces eso no es ciencia. La ciencia es verificar que yo diga la verdad y que él diga la verdad. No que si yo digo la verdad y él dice la mentira, yo estoy siempre a favor, siempre estoy en lo correcto y él siempre va a estar equivocado, ¿no es así? Entonces pues se llama pseudociencia la psicología. Aunque las técnicas pueden ser buenas, ¿verdad? Los conceptos pueden ser buenos, nos pueden servir para evolucionar en el pensamiento científico, pero no toda la psicología es buena. Lo que estoy diciendo, otra hipnosis, por ejemplo, esos libros de Brian Weiss, que hacen hipnosis y tienen recuerdos del pasado o de sus vidas pasadas. Puede ser que sean las memorias creadas en la mente de la persona que está inducida, que creen que es verdad. Después creen que son Cleopatra, o que son Nerón, o no sé quién, porque formaron la memoria. Pueden formar una memoria que abdujo a un marciano. Pueden formar una memoria que vivieron un trauma y los violaron. Y tal vez es mentira. Entonces, por eso es que es importante entender la memoria, el inconsciente y cómo curar a la gente, pues, porque eso se trata. Entonces, es importante ver cómo el sueño es importante para adelgazar, para bajar el estrés, para mejorar la respuesta inmune, para fijar la memoria, para buscar soluciones. Si tienen un problema y se duermen pensando en el problema, el cerebro va a encontrar soluciones y se las va a presentar. Entonces ya depende de ustedes si agarran o no agarran la solución, que es el momento eureka. ¿Qué pasó en mi caso, digamos? Pasé 6 meses pensando sobre la verdad de la religión, la filosofía, la ciencia y mi alma. Yo creo que lo que pasó fue que el cerebro buscó toda la información que tenía en la cabeza de alguna forma u otra y me dio una solución. No sé si fue algo intuitivo del inconsciente o si fue algo religioso, como dice Ramanujan. Pues, ¿cómo sabía yo que existían verdades en las filosofías, ciencias y religión sin haber leído nada de eso? Pues cuando fui proceso no había leído nada de eso. Ahora ya sé, ya leí. Y tenía razón en el sueño. O sea, estoy comprobando lo que soñé, de lo que sentí. Es interesante esa investigación, que les puedo Do- comprobar hoy, con evidencia científica, filosófica y religiosa, que así es. Sí, Edgar. doctor, ya para ir finalizando, porque se nos terminó el tiempo, y se puede soñar despierto, doctor. Claro. Cuando uno tiene un momento de ensoñación, se le va el pájaro, y eso no va cuando está en el colegio y no se pone atención. Eso es muy importante porque el cerebro está en un sistema automático de búsqueda de respuestas. Y usted puede enfocarse en el recuerdo de su novia cuando está en la clase de matemáticas y no está se llama presentismo, se llama eso, ¿va? Y usted está sentado ahí viendo la pantalla o el pizarrón de antes, pero su cabeza está con su novia, digamos.
Entonces, ese tipo de imaginación es importante motivarlo en los niños, porque es un tipo de enfoque, un tipo de, se llama red neuronal orientada a tareas. Y entre más lo practicamos a lo largo del día, mejor estado físico vamos a tener, mejor estado mental vamos a tener, más fuerza espiritual y más fuerza inmunológica. Van a mejorar sus defensas y va a estar más tranquilo y en mejor estado de bienestar. Entonces, rezar, contemplar, meditar, reflexionar, hacer mindfulness, hacer respiración consciente, hacer yoga, hacer cualquier ejercicio mental o espiritual, o lo que está de moda en esta semana, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, tienen su fundamento psicológico y neurocientífico que les va a beneficiar en cuerpo y alma. Entonces, aprovechenlo, practíquenlo para vivir mejor. Bien, doctor. Muchísimas gracias por compartirlo con todos los oyentes del 92.1 Radio Universidad y de Conexión Académica. Gracias, doctor. Gracias, Edgar. Sigamos y continuamos con nuestro libro poco a poco, desconstruyéndolo y cada semana iremos avanzando. Muchas gracias, Edgar. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros de lo que hemos estado hablando, de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor, el tema de hoy que hablamos con el doctor, se trató de el poder de los sueños y momentos eureka. Amigos, muchas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.